El siguiente tema dentro del tema de incremento de esfuerzos es la carta de Newmark. Newmark desarrolló una carta para determinar el incremento de esfuerzos en un área plana de cualquier forma. La verdad, a mí particularmente me parece bastante ingenioso la metodología, bastante ingeniosa la metodología que utilizó Newmark para poder determinar el incremento de esfuerzos en cualquier figura, en cualquier forma plana. Mm, la carta está formada por círculos concéntricos divididos por líneas radiales. El área de cada segmento representa una fracción igual del incremento de esfuerzo buscado. Newmark se basó en el modelo de carga circular. A partir del modelo de carga circular, Newmark de, eh, lo aplicó para poder determinar el incremento de esfuerzos en cualquier tipo de carga. Si se desea calcular el primer círculo y que éste represente un 10% del círculo en la superficie, de esta ecuación, que es la que se utiliza para determinar el incremento de esfuerzos por una carga circular, entonces vamos a sustituir el incremento de esfuerzo de esta delta sigma z por 0.1 veces QS, o sea, el 10% del esfuerzo de superficie. Es decir, delta sigma z ahora va a ser 0.1 veces el esfuerzo de superficie. Eliminamos de ambas partes de la ecuación el valor de QS y podemos ya despejar R0 en función de la profundidad en la que deseemos encontrar este incremento de esfuerzos. Supongamos entonces que la profundidad es 5 metros. Es decir, voy a dibujar la carta de Newmark para la profundidad de 5 metros. Para cada profundidad que se desee encontrar, pues habría que tener diferentes cartas de Newmark o dibujar diferentes cartas de Newmark. Inclusive vamos a ver más adelante cómo incluso se puede dibujar en programas de computadora, incluso en Excel, la carta de Newmark. En este caso, cuando nosotros tenemos el 10%, queremos buscar cuál debería ser el radio que va a tener un círculo que me represente el 10% del esfuerzo de superficie. Bueno, en este caso el radio de este círculo debería de ser de 1.34 metros para cuando nosotros deseemos encontrar el esfuerzo a 5 metros de profundidad. Así sucesivamente, como se hizo para 10%, se calcula el radio para 20, 30, 40, 50, etcétera. Jamás podemos llegar al 100%, ¿no? Porque aquí se vuelve indeterminada la ecuación. Entonces, así como se calculó para el radio de 1.35 en la lámina anterior, 1.34 y fracción, bueno, entonces se dibuja este primer círculo con un radio de 1.35. Este círculo me va a representar, si yo dibujara aquí la planta de cimentación, el 10% del esfuerzo de superficie. Para el 20% el radio sería 20, o 2 más bien. Para el 30 el radio sería 2.59, para el 40 3.18, para el 50 3.83, para el 60 4.59, para el 70 5.55, el 80 y el 90. Así, cada una de estas secciones representa un 10%. Y si nosotros cada una de estas secciones todas las dividimos en rayas que crucen el centro, en rectas que crucen el centro, entonces quedaría esto de la siguiente manera. Aquí entonces, si nosotros dibujamos la superficie, cada uno de estos segmentos, este segmento, este, me representa una fracción de igual valor. ¿Cuál es esta fracción? Bueno, pues si cada una de estas de estos donas, por llamarlo de cierta forma, me representa un 10% y yo lo divido a su vez esto en otras 20 partes, entonces la fracción que me representa cada segmento es 1/10 partido por 20. El incremento de esfuerzo sería entonces delta sigma z, el multiplicar el esfuerzo de superficie por un factor de influencia IN por el número de segmentos en los que queden debajo de la superficie que dibujemos. Este factor de influencia sería la fracción que significa cada uno de estos segmentos.
Ese factor de influencia sería un décimo, es decir, cada una de estas donas es un décimo de la influencia, pero además de todo, cada una de estas donas está dividida entre 20 partes. Entonces, este factor de influencia, si nosotros utilizáramos estas proporciones de 10%, entonces valdría 0.005. Muy utilizado este factor de influencia de 0.005. Para el dibujo de la carta de Newmark es bien importante tomar en cuenta y considerar cuál es el funcionamiento de la carta de Newmark. Aquí la tengo dibujada, la carta de Newmark. El programa de Excel la programé para que el programa de Excel la dibuje solo. Por ejemplo, si yo cambio la profundidad, y la profundidad en vez de ser 5 metros fuera 10, la carta de Newmark se me va a dibujar para la profundidad que yo requiera. Bueno, regresaré otra vez a 5 metros de profundidad. ¿Y cómo le hice para que la carta de Newmark se me dibuje de esa forma? Bueno, acá tengo los cálculos en la siguiente hoja. Lo primero que hay que hacer es considerar esta profundidad Z y el porcentaje del esfuerzo que me supone cada uno de esos aros. Por ejemplo, en mi caso, el primero es el 10%, el segundo va a ser también un 10%, el tercero también va a ser un 10% y así sucesivamente. Cada uno de estos aros me supone el 10% del total del esfuerzo. Entonces voy a ponerle aquí 10%. Puedo considerar cualquier otro valor, en este caso lo voy a hacer para el 10%. Entonces, si estoy hablando que el porcentaje de esfuerzo es 10%, entonces aquí va a ser 10 y acumulado va a irse sumando hasta llegar al 100%. El valor del radio entre esta profundidad va a ser esta expresión que ya habíamos definido anteriormente, que se deduce de la carga circular. Y así sucesivamente vamos a ir considerando el 20%, el 30%, etcétera. Y el radio en el que me quedaría ese primer círculo sería, por ejemplo, para este 1.34. Entonces quiere decir que el radio de aquí a aquí es 1.34. Para el segundo serían 2.00, o sea, de aquí a acá 2.00, y así sucesivamente para cada uno de esos círculos. Aquí están esos radios. Lo que hice aquí es dibujar, utilizando geometría analítica, desde menos 10 hasta más 10. Aquí está, en una hoja en la que estoy simulando una hoja milimétrica típica de menos 10 a 10 centímetros. Lo que hice es dibujar círculos. Por ejemplo, para 10%, lo que hice fue programar la ecuación de la circunferencia, la ecuación de geometría analítica para la circunferencia. Aquí lo tengo. Entonces, simplemente cuando me dé valores irreales o valores que no correspondan, lo que hice fue colocarle estas comillas para que no me arroje nada. Así sucesivamente, que dibuje el círculo para 10, 20, 30, 40, etcétera, ¿no? Cada uno de los aros. Bueno, entonces estas columnas que se muestran aquí son las que dibujan cada uno de esos aros. Hasta aquí, hasta el 90. Así como se dibujan esos aros, pues también la carta de Newmark tiene estas rectas que vemos aquí. Esta es una, esta es otra, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay rectas que yo les llamé desde la recta 1 hasta la recta 10. Y estas rectas están hechas ya con la ecuación de la línea recta, en la que en este caso multiplicamos esta columna por el valor de la pendiente de la recta. Esta sería la pendiente de la recta. Aquí tenemos cada una de esas pendientes de recta. Esta sería la primera pendiente,
la segunda pendiente, la tercera, etcétera. Todas ellas no tienen, si utilizamos la ecuación de la recta sería simplemente m por el valor de x, pues por eso es que acá tenemos el valor de m por el valor m por x. Eso es la ecuación de una recta que cruza por el origen. Bueno, todas estas rectas cruzan por el origen. Aquí están todos los cálculos, ¿ok? Muestro la segunda recta, etcétera. Bueno, entonces, dado que con estas pendientes dibujo los valores, obtengo los valores para dibujar las rectas que vemos aquí, bueno, entonces de esa forma se forma la carta de Newmark. Lo que hago enseguida es anotar en esta parte de aquí los valores de los vértices de la cimentación que yo quisiera que se dibujara. Al anotarlos aquí dibujo la cimentación y lo que se procede a hacer enseguida es contar cada uno de estos cuadros, entre comillas, que hay dentro de la carta de Newmark para encontrar el incremento de esfuerzos a una profundidad, en este caso la profundidad que yo decida, y colocando aquí las coordenadas de cada uno de esos vértices. Lo que sigue a continuación es resolver el ejemplo que nos da el autor que hemos estado manejando, en el que se nos dice que una planta de cimentación de espesor uniforme se muestra en la siguiente figura. Determine el incremento vertical a una profundidad de 4 metros bajo el centroide de la superficie. La cimentación impone un esfuerzo vertical de 200 kilopascales en la superficie del suelo. Dado que, como podemos ver, la cimentación o la planta que estamos analizando no tiene un espesor, más bien no tiene una forma geométrica ni circular, ni rectangular, ni ninguna otra de las figuras que hemos visto hasta ahorita, sino que tiene una superficie irregular, pues entonces vamos a proceder a llevar a cabo el cálculo que se nos indica utilizando la carta de Newmark. Y se nos pide en el centroide. Lo primero que debemos hacer es calcular el centroide. El propio autor divide la figura en tres partes, 1, 2, 3. La colocamos aquí, 1, 2, 3. Colocamos el área de cada una de ellas. El área de la figura 1, que serían 10 por 1. 10, el área de la figura 2, que serían 2 por 1.5, 3. El área de la figura 3, que serían 8 por 1.5 entre 2, sería 6. Y la suma de las áreas, que me da el área total de la figura, serían 19 metros cuadrados. El centroide de cada figura particular, para la figura 1 en X, el centroide estaría a la mitad, a 5 metros. El centroide de la figura 2 a la mitad de 2 sería 1 metro. El centroide de la figura 3, que desde aquí hasta un tercio de su base quedarían 4.666. Y de igual forma, si consideramos que el origen que estamos manejando es este, al centroide en Y de la primera figura serían 0.5 metros, dado que es 1 metro la altura de la figura número 1. El centroide de la figura 2 desde aquí hasta acá serían 1.75 metros, y de la figura 3 sería un tercio de esta altura más 1 metro, quedarían 1.5 metros, y al hacer el producto del área por el centroide de la figura particular y la suma, nos quedan los siguientes valores. Bueno, es sencillo determinar el centroide o el valor del centroide en el eje X, que sería este valor dividido entre el área total de la figura, 4.26 metros, y el centroide en Y a partir de este punto, que serían este valor dividido entre el área total de la figura de igual forma, y tenemos que el centroide en X serían 4.26 metros y en Y a partir de este punto serían 1.01 metros. Lo que habría que hacer enseguida es dibujar esta figura en la carta de Newmark, porque la carta de Newmark me va a dar el esfuerzo o el incremento de esfuerzos donde nosotros coloquemos el centro de la carta de Newmark. Es bien importante recordar este dato. Entonces nosotros vamos a hacer que esta figura quede dibujada en la carta de Newmark, y donde esté el centro de la carta de Newmark, ese va a ser el lugar donde me va a dar el esfuerzo. En este caso me lo están pidiendo en el centroide, pero la carta de Newmark yo la puedo colocar en cualquier punto y en ese punto me lo va a dar. En este caso hay que recordar, lo vamos a calcular para el centroide. Entonces, si nosotros
utilizando los datos que calculamos anteriormente para el centroide, veremos que las coordenadas de este punto serían menos 4.26, 1.01. De este punto quedarían 5.74, 1.01. De este 5.74, 0.01. De este 4.26 menos 1.49. Y de este las coordenadas serían las siguientes. Bueno, ahora lo que voy a hacer es dibujar esta figura en la carta de Newmark. Lo puedo hacer de manera manual. Sin embargo, para efectos de este video lo voy a hacer directamente en una hoja de Excel. Aquí está la carta de Newmark para una profundidad de 5 metros. Lo que habrá que hacer ahora es anotar cada uno de las coordenadas que encontramos anteriormente para que el centroide de la figura quede aquí en el centro de la carta de Newmark. Otra cuestión es que no me lo están pidiendo para una profundidad de 5 metros, sino que me lo están pidiendo para una profundidad de 4. Vamos a cambiar ese valor y ya la carta de Newmark cambia sus dimensiones. Vamos a dibujar el primer valor del primer vértice, que serían menos 4.26, 1.01. El siguiente vértice 5.74, 1.01. Ahí vemos que se dibujó la primera línea. El siguiente vértice 5.74, 0.01. El siguiente menos 2.26 menos 1.49. El siguiente menos 4.26 menos 1.49. El siguiente menos 4.26, 1.01. Ahí está dibujado la planta de cimentación en la carta de Newmark para una profundidad de 4 metros. Ahora de lo que se trata es de lo siguiente: hay que contar cuántos segmentos abarca la carta de Newmark. Esto ya se vuelve un poco un juego, digamos, de percepción. Habrá que asignarle valores a cada uno de los segmentos de proporcionalidad y habrá que pues contar los que sean llenos. Por ejemplo, estos primeros del medio vamos a contarlos como 20 de una sola. Son 20. Ya tenemos contados los primeros 20 y vamos a irle asignando a los que no son llenos. Vamos a ir asignando un valor de proporcionalidad. Por ejemplo, aquí se me ocurre que este sea 0.7. Se me ocurre que este sea 0.9 por ser el 90% de un segmento completo. Este se me ocurre que sea 0.1. Este podría ser 0.3. Este podría ser 0.7. Este a todas luces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y creo que serían todos los enteros. Este lo podemos marcar como 0.9.
0.6, 0.3. La suma final quedaría de la siguiente manera. $53. Y finalmente vamos a aplicar la expresión simplificada de Newmark, en donde el incremento del esfuerzo vertical sigma, delta sigma z es el esfuerzo de superficie por el valor de influencia por el número de segmentos. Ese es el número de segmentos que contamos anteriormente. En este caso sería el esfuerzo de superficie de 200 kilopascales por el factor de influencia de la carta de Newmark en particular que estamos utilizando, es decir, aquella carta de Newmark que está dividida en segmentos de 10% y a su vez en diagonales que dividen en 20 segmentos cada una de estos donas de 10% de esfuerzo por el número de segmentos que contamos. En este caso fueron 53. Casualmente, dado que fueron 200 kilopascales del esfuerzo de superficie, nos da que el incremento de esfuerzos de estos 200 que hay en la superficie a 4 metros de profundidad solamente llegan 53 kilopascales en el centroide de esta cimentación.